Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia para Llevar, el podcast donde hablamos de historia con el café en mano y la curiosidad encendida. Yo soy Lupita y te agradezco que me acompañes una vez más. Hoy vamos a hablar de un evento crucial, un episodio que pocas veces se enseña en la escuela con la profundidad que merece, pero que cambió para siempre el destino de un continente entero y dejó huellas que aún son visibles. Estoy hablando de la Conferencia de Berlín de 1884-1885. Este fue el momento en el que las potencias europeas, sin consultar a un solo africano, decidieron repartirse África. Sí, lo que estás escuchando, un continente entero dividido en despachos de lujo, entre hombres con trajes elegantes, mapas desplegados y plumas sobre papel. Un acto de arrogancia imperial, pero también de cálculo político, económico y geoestratégico. Y, como vamos a ver, fue mucho más que una conferencia. Fue la institucionalización de la colonización moderna en África. Así que acompáñame, porque vamos a recorrer los antecedentes de esa conferencia, su desarrollo, los protagonistas, los acuerdos, pero sobre todo las consecuencias. Te prometo que cuando terminemos este episodio, verás de otra forma los mapas de África y también muchas de las desigualdades del mundo actual. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo fue posible que en pleno siglo XIX se decidiera repartirse África en una mesa de negociaciones? ¿Qué condiciones hicieron esto posible? Para entenderlo, tenemos que irnos a un contexto más amplio, la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Estamos hablando de una época marcada por la Segunda Revolución Industrial. Nuevas tecnologías como el telégrafo, la electricidad, el motor de combustión, los barcos de vapor, el ferrocarril. Todo esto transformó la economía y la política global. Las potencias europeas necesitaban materias primas, nuevos mercados y rutas seguras para el comercio. Y África parecía un territorio vacío, lo digo entre comillas, lleno de recursos por explotar: caucho, marfil, oro, diamantes, aceite de palma, cobre, entre muchos otros. Pero no era solo una cuestión económica, también había una lógica nacionalista. A partir de la unificación de Italia y Alemania, las potencias europeas comenzaron a competir de forma más agresiva por prestigio internacional. Tener colonias se convirtió en una especie de medalla de honor nacional, una forma de decir: mi país es fuerte, civilizado, moderno. El imperialismo se convirtió en una herramienta de prestigio. Y aquí entran las ideologías. El darwinismo social, una interpretación errónea y racista de las teorías de Darwin, decía que las sociedades más fuertes debían dominar a las más débiles. Se hablaba de razas superiores e inferiores. Y desde esa lógica, dominar África no era un crimen, era un deber civilizador, una misión sagrada para llevar la modernidad a pueblos atrasados. Ahora, en paralelo, se estaban desarrollando expediciones de exploración en el interior del continente africano. Hasta ese momento, la mayoría de las potencias solo controlaban enclaves costeros. El interior era desconocido para los europeos, aunque habitado por reinos, imperios y pueblos con estructuras políticas y sociales complejas. Exploradores como David Livingstone, Henry Morton Stanley y Pierre Savorgnan de Brazza fueron claves. Estos hombres, patrocinados por gobiernos o asociaciones privadas, recorrieron grandes regiones del Congo, del África ecuatorial, del Sahel. Sus informes despertaron un gran interés comercial y una gran codicia.
Uno de los protagonistas más importantes en este proceso fue Leopoldo II de Bélgica. Él tenía un sueño: construir un imperio para sí mismo, y para lograrlo creó una organización llamada Asociación Internacional del Congo, que disfrazó como una sociedad científica y humanitaria, pero en realidad era un instrumento para controlar territorio africano, especialmente la cuenca del río Congo. Con la ayuda de Stanley, Leopoldo comenzó a firmar tratados, muchas veces con engaños, con jefes locales africanos. Instaló puestos comerciales y creó una red de control, pero lo hizo sin notificar a otras potencias europeas, lo cual causó alarma y tensiones. Para evitar un conflicto diplomático, Alemania, que también tenía ambiciones coloniales, propuso convocar una conferencia. El anfitrión sería Otto von Bismarck, el arquitecto de la unidad alemana. Y así, en noviembre de 1884, se abrió Berlín en la famosa conferencia. La conferencia de Berlín duró más de 3 meses, del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885. Fue una de las reuniones diplomáticas más trascendentales del siglo XIX y asistieron representantes de 14 países: Alemania, el anfitrión, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Italia, España, Rusia, Austria-Hungría, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Turquía y Estados Unidos. Todos hombres, todos blancos, todos ajenos a la realidad africana. Y lo más grave, ningún representante africano fue invitado o consultado. La conferencia se celebró en la Cancillería Imperial de Berlín, bajo la mirada diplomática del canciller Otto von Bismarck, que buscaba una solución pacífica para lo que ya se vislumbraba como un conflicto colonial inminente. Bismarck, que no tenía grandes intereses coloniales directos, actuó como mediador y anfitrión. Los debates se centraron en establecer reglas claras para la expansión europea sin enfrentamientos bélicos entre potencias. Las sesiones eran formales, con traducciones simultáneas, acuerdos por consenso y una fuerte dosis de lenguaje diplomático, que en el fondo escondían visiones coloniales muy agresivas. Uno de los puntos más debatidos fue el principio de ocupación efectiva. Antes de la conferencia, muchos países simplemente declaraban su dominio sobre vastas regiones africanas, sin tener presencia real. Ahora se exigía demostrar control efectivo, es decir, presencia militar, administración civil, infraestructura. Esto fue fundamental porque desencadenó la urgencia de ocupar físicamente los territorios antes de que lo hicieran otros. Otro gran tema fue el del Estado Libre del Congo. Leopoldo II había maniobrado hábilmente para convencer a las potencias de que su proyecto era filantrópico y científico. Presentó informes que hablaban de su lucha contra la esclavitud, de sus estaciones misioneras, de su interés por el bienestar de los africanos. Con estas mentiras logró el reconocimiento del Congo como una entidad independiente bajo su control personal. Esto convirtió al Congo en una colonia privada, sin precedentes en la historia moderna. La conferencia también estableció la libertad de comercio en la cuenca del Congo y del Níger. Esto parecía justo, pero en la práctica favorecía a las potencias con mayor capacidad de inversión y presencia logística, como Francia y Gran Bretaña. Alemania también buscaba beneficiarse de este acceso comercial sin tener aún grandes colonias. Además, se hizo una declaración contra el tráfico de esclavos, especialmente el que persistía en el este de África, vinculado al comercio árabe.
Esta cláusula se incluyó para dar una apariencia moralizante a la conferencia, aunque en la práctica muchas potencias sustituyeron la esclavitud por sistemas de trabajo forzado, que eran igual de brutales. Por último, se estipuló que cualquier nueva ocupación debía ser informada a las demás potencias. Esto supuestamente evitaría conflictos, pero en realidad solo aceleró la competencia. La Conferencia de Berlín no fue una negociación entre iguales, fue un reparto asimétrico, basado en el poder naval, militar y económico. Y lo repito, África no estuvo representada. A partir de la conferencia, comenzó una carrera frenética por ocupar África. En pocos años, casi todo el continente quedó bajo control europeo. Esto es lo que se conoce como la carrera por África. Pasamos de un 10% del territorio controlado por europeos en 1880 a más del 90% en 1914. Aquí te doy un resumen del reparto. Francia se expandió por África Occidental, es decir, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Níger, Chad, además de Argelia y Túnez. Gran Bretaña se quedó con Egipto, Sudán, Kenia, Uganda, Sudáfrica y más. Su sueño era unir el norte y el sur con un ferrocarril continuo del Cairo al Cabo. Alemania ocupó Camerún, Togo, Namibia, llamada África del Sudoeste alemana, y Tangañica. Bélgica, con Leopoldo a la cabeza, explotó brutalmente el Congo. Portugal mantuvo Angola y Mozambique. Italia ocupó Somalia, Eritrea e intentó conquistar Etiopía, pero fue derrotada en la batalla de Adwa en 1896. España controló el Sahara Occidental, partes de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Este reparto se hizo sin importar los pueblos, lenguas o religiones. Se trazaron fronteras arbitrarias que unieron enemigos históricos y separaron comunidades hermanas. Los africanos fueron considerados súbditos coloniales sin derechos ni voz. Además, comenzó una explotación brutal de recursos y personas. En el Congo, por ejemplo, la administración de Leopoldo impuso cuotas de caucho imposibles. Quienes no cumplían eran castigados con mutilaciones, torturas o muerte. Se calcula que entre 8 y 10 millones de personas murieron durante ese régimen. El colonialismo también trajo consigo sistemas de educación racistas, religiones impuestas, destrucción de instituciones locales, desplazamientos forzados y pérdida de soberanía total. Entonces, ¿qué pasó después de la Conferencia de Berlín de 1885? Bueno, ahí es donde empieza lo realmente complejo, porque una cosa es sentarse en una elegante mesa europea a repartirse África con mapas y reglas, y otra muy distinta es aplicar todo eso sobre el terreno, ¿no? Claro, las consecuencias de esa conferencia fueron enormes, profundas, y muchas de ellas siguen resonando hasta hoy. Vamos a desmenuzarlas con calma. Los europeos tenían ahora un marco legal, una especie de permiso mutuo para lanzarse a ocupar, controlar y administrar territorios. Ya no bastaba con plantar una bandera en la costa, había que demostrar ocupación efectiva. Eso significaba, como hemos comentado, construir fuertes, establecer gobiernos coloniales, poner escuelas, estaciones de policía, incluso hospitales. Y eso derivó en una presencia militar violenta, porque claro, los pueblos africanos no se dejaron conquistar sin luchar. Hubo resistencia, hubo guerras, rebeliones y represión brutal. Otro efecto clave fue la fragmentación artificial del territorio africano. Las fronteras que se trataron en Berlín no respondían a realidades culturales, lingüísticas, étnicas o religiosas. Fueron líneas rectas en un mapa, muchas veces trazadas sin conocer ni respetar qué pueblos vivían ahí. Eso dejó como resultado naciones donde distintos grupos que antes eran enemigos históricos
se vieron forzados a convivir bajo una misma administración colonial. O al revés, pueblos que compartían lengua y cultura fueron divididos por fronteras impuestas desde Europa. Y esto tiene consecuencias hasta hoy. Muchos de los conflictos civiles, guerras y tensiones en África contemporánea se explican en parte por esas decisiones tomadas en Berlín. Como quien dice, fue un rompecabezas mal armado y nunca se corrigió del todo. No podemos dejar de hablar de la explotación económica, porque el interés de las potencias europeas no era ser amigos en África, sino obtener recursos. África fue convertida en una fuente de materias primas para las industrias europeas. Caucho, marfil, oro, algodón, café, y lo peor es que esa extracción se hizo con sistemas de trabajo forzado, impuestos excesivos y sin ningún tipo de beneficio real para las poblaciones locales. Y todo eso sin hablar del famoso caso del Estado Libre del Congo, propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica, donde murieron millones de personas en condiciones inhumanas. Ese es quizá el ejemplo más brutal de lo que trajo la colonización post-Berlín. La colonización también significó la destrucción o marginación de estructuras políticas tradicionales africanas. Reinos, jefaturas, consejos de ancianos fueron suprimidos, ridiculizados o usados solo como títeres del nuevo orden colonial. La idea era implementar un modelo europeo, gobierno centralizado, leyes escritas, policía, justicia al estilo occidental. Y con eso vino también la imposición cultural, el idioma, la religión, el sistema educativo, incluso la forma de vestir. A muchos pueblos africanos se les enseñó que su historia y cultura eran inferiores. Se intentó borrar su pasado, y eso dejó huellas profundas en la identidad y autoestima colectivas. Pero ojo, que también surgieron respuestas. La colonización generó nuevas élites africanas educadas en escuelas europeas, muchas veces cristianas, que más adelante jugaron un papel central en los movimientos de independencia del siglo XX. Algunos africanos adoptaron elementos del sistema colonial solo para usarlo en su contra. Se formaron redes intelectuales de escritores, activistas, que décadas más tarde empezarían a cuestionar la presencia colonial con sus propias armas, discursos, cartas, tratados, movilización social. Así que sí, hubo sometimiento, pero también hubo resiliencia y estrategias de sobrevivencia. No todo fue pasividad. La Conferencia de Berlín también alteró el equilibrio entre las potencias europeas. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Italia y Portugal se lanzaron a competir, lo cual alimentó tensiones internacionales. De hecho, muchos historiadores ven en esta carrera imperialista como uno de los factores que prepararon el terreno para la Primera Guerra Mundial, porque esa competencia por África se trasladó también a Europa, alianzas, sospechas, carreras armamentistas. Finalmente, no podemos ignorar las consecuencias a largo plazo. La colonización dejó huellas profundas en el desarrollo político y económico de los países africanos. Muchos estados africanos que lograron su independencia a mediados del siglo XX lo hicieron con instituciones débiles, economías dependientes y fronteras problemáticas. Y a eso se sumaron décadas de intervención extranjera, deuda externa, dictaduras apoyadas desde fuera, un cóctel complicado. Así que cuando hoy hablamos de desigualdad global, pobreza en África, migración o conflictos internos, no podemos entenderlo sin remontarnos a Berlín en 1885. Ese fue un punto de quiebre. La Conferencia de Berlín no solo fue un evento diplomático, fue una especie de gran disparador. Un momento que marcó el destino de millones de personas, sin que ellas tuvieran voz ni voto. Y lo más impactante
es que muchas de sus consecuencias siguen vivas. La historia de esa mesa de negociaciones, llena de mapas y ambiciones imperiales, todavía se siente en el presente, porque al final lo que se decidió en Europa se pagó con sangre, tierra, cultura y tiempo en África. Las consecuencias de Berlín siguen vivas hoy. Muchas de las fronteras actuales de África fueron trazadas en esa época, y esos límites artificiales han sido fuentes de conflictos internos, guerras civiles y rivalidades étnicas. También persiste el legado económico. Muchas economías africanas quedaron orientadas a la exportación de materias primas con muy poca industria. Las estructuras políticas copiaron modelos europeos, muchas veces incompatibles con la realidad local. Y por supuesto, quedó el trauma cultural, la pérdida de lenguas, de sistemas tradicionales, la imposición de lo europeo como sinónimo de lo correcto. Todo eso dejó cicatrices profundas. Hoy en día hay movimientos que piden reparaciones históricas, devolución de obras de arte robadas durante el colonialismo y una revisión del papel de Europa en la explotación de África. La Conferencia de Berlín fue el punto de partida formal para esta colonización sistemática, y entenderla es esencial para comprender el presente del continente africano y también las desigualdades del mundo globalizado. Llegamos al final de este recorrido por la Conferencia de Berlín, un momento que sin duda marcó el inicio de una nueva etapa de dominación europea en África. Fue una reunión que definió fronteras, economías y destinos, sin la menor consulta a los pueblos que realmente vivían ahí. Espero que este episodio te haya sido útil para reflexionar sobre la historia del colonialismo, sobre cómo se construyó el poder en el siglo XIX y cómo muchas decisiones tomadas en despachos diplomáticos siguen resonando hasta hoy. Si te gustó este episodio, compártelo. Sígueme en redes, déjame tus comentarios o sugerencias y dime qué otros temas te gustaría escuchar en Historia para Llevar. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.